con Vanessa Livia Glocomán. Presentación del libro Ella es de Bolivia. Bienvenida, Vanessa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, yo soy escritora boliviana. Mi nombre es Vanessa Ligia Giacoman Landívar. Aquí en Bolivia soy una de las exponentes de lo que es la literatura fantástica y de terror. Y bueno, ahora quisiera dar una pequeña introducción de presentar los libros que he escrito para que me conozcan un poco más, ¿no? Y también si alguno de ustedes desea los libros, contactarme o algo. Entonces, voy a presentar poco a poco toda la gama de libros que tengo. Yo escribo fantasía para niños. Tengo este pequeño librito que fue mi primer libro el 2006, La tormenta mágica, la historia de un niño que viaja a un mundo mágico y tiene valores. Es un libro muy interesante para niños pequeños. Posteriormente, con el tiempo, publiqué lo que es Dragones, la historia de los dragones, de dónde vienen, cómo mueren y qué dragón ha resucitado. Y bueno, estos serían los dos libros que tengo para niños pequeños, donde muestro lo que es la fantasía, por sobre todo, ¿no? El género fantástico. Después saqué para niños también la saga de Luznar, que son 5 libros. Esta es la parte 3. Este es mi bestseller aquí en Bolivia. Tiene un número de 14.000 ejemplares en ventas, ¿no? Que es un número bueno para un país pequeño como Bolivia. Y bueno, son 10 libros, van a ser 10 libros, ahora está solamente hasta el 5, de la historia de 3 niños que van pasando por distintas aventuras para salvar al mundo. Son como pequeños superhéroes, como pequeños héroes. Más o menos es como Narnia, Harry Potter, es ese estilo de continuidad. Y estos libritos han gustado mucho aquí a los niños y en los colegios, por sobre todo, que lo piden mucho. Utiliza lo que es la mitología nórdica, griega, y también incluyendo el Luznar 5, que ha utilizado lo que es la mitología japonesa. En estos libros, la meta de Luznar es utilizar la mitología de casi todo el mundo para hermandar al mundo a través de los seres fantásticos, porque la manera de hermandar el mundo es uniendo a través del arte al mundo, ¿no? Entonces van a ver, hay seres mitológicos de Japón, incluso ya quiero poner mitología de Chile, y es muy diverso. Lo bueno de estos libros de Luznar, por sobre todo, es que los chicos que lean estos libros van a saber la mitología y la cultura de cada ser que aparece en estos libros, y va a aumentar su conocimiento cultural. No solamente se va a distraer con la novela, ya que cada libro tiene su glosario mitológico, que más o menos aquí puedo, no sé si se logra ver. Cada libro tiene un glosario donde explica de dónde viene cada ser, qué escritores los ha utilizado. Entonces, esto hace que el niño aprenda. Posteriormente, yo como escritora, que soy una de las escritoras más prolíficas porque escribo todo el tiempo y ya tengo la cantidad de 30 libros publicados a lo largo de mi carrera, que comencé el 2006. Posteriormente me di cuenta que hay un género que le gusta mucho a la juventud y a la niñez aquí en Bolivia. Me imagino que también en Chile, pero bueno, aquí en Bolivia el género que gusta mucho a la juventud es este género que se lo presento justamente ahora, que sería el género de terror. Me he dedicado también a escribir este género, viendo la acogida que hay de los cuentos de seres de fantasmas, seres sobrenaturales, monstruos, gente que se vuelve loca, ¿no? Y tiene su toque paranormal. Este libro, Sombras Siniestras, es una edición agotada. Yo creo que voy a sacar la siguiente edición, pero en este momento es una edición agotada, y este libro toca lo que son las cosas paranormales, ya sean fantasmas, ya sean resucitados, etcétera. Y bueno, podría decirse que es un género que los chicos lo consideran uno de sus géneros favoritos por la curiosidad que les despierta. Mayormente todos los chicos se sienten atraídos de lo paranormal y buscan una línea de tensión, que es lo que tienen este tipo de libros, ¿no? La línea de tensión que los mantiene en constante
expectativa. Y eso hace que los chicos quieran seguir leyendo. A raíz del éxito que tuvo Sombras Siniestras, saqué también una serie de libros, que son igual 4 libros, que son estos. Para niños, cuentos de terror. Son 4 libros que van a venir en una cajita en forma de ataúd. Bastante halloweenesco, se puede decir, ¿no? Es más o menos, la serie de estos libros es tipo Escalofríos. No sé si conocen Escalofríos, que es una serie en Estados Unidos de libritos igual, de cuentos de misterio, que posteriormente hasta lo hicieron una serie televisiva, igual que los cuentos de la cripta. Entonces, posteriormente, escribí estos 4 libros. El quinto está todavía en edición y yo creo que va a salir muy pronto. Otro de los libros de terror que ya es para adultos, que lo escribí más o menos hace 1 año y medio, es Miedo Eterno. Este libro es ya para gente adulta, ¿no? Porque tiene lo que es la esquizofrenia, la pérdida de la identidad, personalidad múltiple y más que todo las enfermedades mentales. Utiliza también lo que son las fobias psicológicas, como el miedo a las arañas, el miedo a la muerte, el miedo al olvido, la soledad. Es un libro que incluso está digitalizado para cualquiera que lo desee adquirir. Está a la venta el libro digital. Este libro tiene 400 hojas, es un libro bastante grueso y sirve mucho para que se distraigan en este tiempo de encierro y también se asusten un poco, ¿no? Porque el miedo es una parte interesante de la literatura, ya que un libro de terror o de suspenso causa en el lector lo que no causan otros libros, ¿no? Que ese asedio y esa curiosidad. Y bueno, entonces esa sería la gama de libros que he escrito en lo que es narrativa. Posteriormente, me olvidé de mostrar uno que también es narrativa, que es este libro pequeñito, muy pequeñito, que se llama Los deseos de Camille, que sale muy fuera de todos mis libros. Este libro chiquito es erotismo, la historia de un adolescente que seduce a su maestro y lo vuelve loco. Es muy pequeño y muy fácil de leer, ¿no? Los libros así chiquitos tienen su ventaja porque hay gente que no le gusta leer, entonces compra un libro así chiquito para distraerse y lo termina rápido, ¿no? Mayormente la gente que está empezando en la lectura no le gustan los libros muy gruesos. Entonces también ha tenido su acogida por el hecho de ser delgadito, más que todo los adultos, ¿no? Porque es un género erótico. Y bueno, también me he dedicado a lo que es la poesía. Justamente he publicado un poemario, y aquí lo muestro. Este poemario que se llama Noche Desnuda, donde toco temas de la vida, la muerte, la esperanza, pero también es bastante existencialista. Puede tocar también temas muy oscuros, como la depresión. Es un poco poesía gótica, se podría decir, porque así la han catalogado más o menos el estilo de Baudelaire, de los poetas malditos, ¿no? Es un estilo más oscuro, no es tanto una poesía romanticista ni elitista, y es más una prosa libre. Y bueno, estos son mis libros de poesía, que voy a estar mostrándolos. Infinita Demencia, lo mismo, poesía gótica. Clamores Oscuros, también otro libro de poesía gótica. Y el último libro que publiqué, que justamente fue en Chile, en Valparaíso, este libro que se llama Mujer de Nada. De este libro quisiera hablar un poco, si es que me da el tiempo. Es un libro que habla sobre todo, habla de lo que son los desórdenes alimenticios, como la anorexia, la bulimia, y también la segunda parte habla del desamor, y la tercera parte habla del machismo. Es un poemario. Lo presenté allá en Chile. Aquí en Bolivia, mayormente a mí no me conocen como poeta porque más han tenido éxito lo que escribo para niños, más me consideran la autora de los cuentos de terror, la autora de cuentos infantiles, pero sin embargo, cuando yo viajé, estuve un tiempo allá, me consideraron bastante mi poesía e incluso me invitaron a varias declamaciones, donde declamé bastante mis poemas, ¿no? Y eso me pareció interesante de que le dan más importancia
a la poesía. No tanto como en Bolivia, que la poesía es un poquito más, no es que es un género que no importa, pero no es tan, tan pedida, incluyendo a la hora de vender los libros, la poesía está lastimosamente considerada un género muy difícil de sacar al mercado. Bueno, eso sería casi todos los libros que he escrito. Tengo también muchos libros que están en proyecto. La continuación de mi saga de Luznar, que está justamente ahora en impresión. Pienso hacer 10 libros y posteriormente hacer su juego. Quiero hacer un tipo juego con cartas, más o menos. Y también tengo la idea de tratar de sacar mi saga a otro país, ¿no? No solo a Bolivia, por el éxito que ha tenido aquí en mi país, ¿no? Y quiero terminarla para ya llevarla a una editorial más grande. Ese es uno de mis proyectos en cuanto a mi saga de Luznar. Y bueno, en cuanto a los otros libros, estoy también ahora intentando hacer la digitalización de varios libros para poder venderlos de forma digital, ya que gracias a este problema de la cuarentena, estamos pues con esto de que no se puede, no podemos tener feria de libros. Yo antes participaba en las ferias de libros, estaba en todas las ferias de libros de aquí de mi país, viajaba mucho, pero gracias a este problema las ferias de libros como se dicen, se han quedado obsoletas, ¿no? O sea, ya no existe. Y no se sabe cuándo volverán a haber ferias de libros. Entonces, la única manera de que nosotros los escritores podamos vender nuestra literatura se está convirtiendo en que sea la forma digital. Y bueno, de eso también quiero decirles, los que quieran adquirir mis libros, me buscan como Vanessa Giacoman en Facebook, también en Instagram, y me pueden mandar un mensaje diciéndome qué libro les llamó la atención, entonces yo voy a dárselo o vendérselos de una manera digital. Tal vez alguna persona se ha interesado de toda esta gama de literatura que pueden ver aquí la gran cantidad de libros que yo he escrito a lo largo de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo tengo tanta literatura? Y es un consejo que le voy a dar a muchos autores que tal vez se trancan en un libro durante 4, 5, 7 años, lo que no me pasa a mí. Y me preguntan, pero ¿y cómo logras hacer tantos libros? Ay, si yo no te voy a escribir. Bueno, el secreto para que uno tenga tanta producción literaria es tener un hábito que, aunque cueste mucho, tener un hábito de escritura al día, ya sea 2 horas diarias, 3 horas diarias, 1 hora diaria, y no romper ese hábito de ninguna manera. Tratar de que se convierta como una rutina, como un trabajo. Entonces, si uno hace esto y escribe de esa manera, produce mucho. Pareciera que está escribiendo poco porque son 2 horitas, pero ya cuando te das cuenta has escrito demasiado. Y mucha gente te dice, no, pero yo no estoy inspirado, depende de la inspiración, pero no es verdad. Uno se sienta en la computadora y es como un ejercicio, como cuando uno hace gimnasia. Es igual, se ejercitan los músculos del cuerpo, pero cuando uno escribe cada día como un hábito, se ejercitan los músculos del cerebro. Entonces, ya las historias empiezan a fluir y de una manera bastante natural. Ya no necesitas ni siquiera un esfuerzo. Y este método lo realiza Stephen King, que es uno de los autores más prolíficos del mundo. Decía que hay que tener este hábito de escribir cada día. No bueno, tal vez algún día por motivos muy graves, no, pero sí tratar de que cada día por lo menos 1 hora mínimo. Y esa es la manera de que yo he logrado tener tanta producción literaria, a pesar de que, bueno, digamos, al lado de otros autores que son mucho mayores que yo, tienen solamente un libro, tienen solamente 2 libros, y me dicen, ¿no? Incluso en mi propio país, bueno, en todo lado existe la envidia, ¿no? Y me dicen, ay, pero deben ser malos tus libros porque los sacas rápido. Bueno, yo les digo, si fueran malos no tuvieran la acogida y el éxito que tienen, ¿no? Pero bueno, eso siempre pasa en todos los lugares, de que te observan. Y ese sería más que todo, yo quería hacer una exposición de
mi literatura, ¿no? De mis libros, presentarme. Yo escribo desde que tengo 17 años, pero recién he empezado a publicar a los 25 años. Me animé a publicar la primera vez, a hacer un poemario que se llama Infinita Demencia, por motivos de que pensé que era algo muy especial para mí el hecho de mostrar mi literatura. Yo no quería ser escritora, quería ser doctora, pero sin embargo abandoné la carrera de medicina justamente por la literatura, porque no me daba tiempo de estudiar medicina y escribir, era casi imposible. Y dejé la carrera para dedicarme a la literatura. Me inscribí en una universidad aquí en la San Simón, que es una de las universidades más o menos prestigiosas de Bolivia, y ahí estudié lingüística, que tiene que ver algo con las letras, ¿no? Por lo menos porque no existía la carrera para ser escritor. Creo que en otros países hay la carrera de literatura, no como profesor de literatura, sino como literato. No estoy muy segura si en otros países hay, si en Chile hay esa carrera, pero aquí no. Entonces yo estudié lingüística, abandonando lo que es medicina. Y el consejo que le puedo dar a los autores es que perseveren, que perseveren y que escriban, que no tengan miedo a escribir, porque ¿qué ocurre? Que muchos de los autores son tan perfeccionistas que le temen a la hoja en blanco y se quedan trancados años, a veces no producen un solo libro, y el problema es que se quedan las ideas que un escritor tiene, se quedan en la nada. Es como que yo me invente ahora una idea grande, grandiosa y no la escriba, nadie va a saber que existió esa idea, nunca va a salir a la luz y es como una idea muerta, ¿no? Y eso me da mucha lástima de muchas personas creativas que la dejan sus ideas en blanco y jamás las escriben. Y entonces, más que todo, yo quería demostrar de que sí se puede escribir una gran cantidad de libros y se puede utilizar todo el potencial creativo de una persona. Que lo importante pienso que es eso, sacar toda tu creatividad, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado todo lo que les mostré. Podría leerles un pequeño poema rápidamente antes de terminar. Voy a leerles de Mujer de Nada, como lo saqué allá y todo. Voy a leer un poema que se llama Niña Vieja. Reclamo mi niñez refulgente. Cantaba canciones al viento, escuchaba la voz de la gloria, escribía notas a la vida. Fui creciendo sin remedio para enfrentar los dragones del destino y la sociedad con sus agujas me obligaron a ser mujer. Hubiese querido quedarme niña, pintando mis libros de colegio. Hubiese querido no saber qué es crecer o envejecer. Era mejor morir en el vientre o no verme con el peso del tiempo. Era mejor no haber nacido y nunca haber bebido del trago de la vida. La injusticia siempre fue la debilidad de los hombres. Escucho la voz debilitada y me levanto de las cenizas. Sigo siendo deseada por alimañas. Me voy danzando como una niña vieja hacia los liros del ayer, esperando verme nuevamente con aquella sonrisa y un oso de peluche que no sabe lo que es crecer. Y ahora voy a leer otro poema más que se llama Detrás del Sol. Hoy se sacrifican mis palabras al borde alado de mi espalda. Ángeles y nubes han bebido de mis intestinos. Las hojas secas del recuerdo, impávido, se acuestan con mi almohada. He decidido dormir lamiendo el sol, detrás de las cruces pesadas que cobijan mis huesos. Nunca merecí el infierno del dolor calcinante que opaca mi libertad. Guardaré en la espalda del universo mi vientre de madre. Comeré la mañana para no desgarrar la esperanza. La soledad viste un vestido de novia, roído por los años, mientras veo los edificios crecer matando la vida. Me he crucificado 100 veces para resucitar en un planeta de lobos tristes. No me busquen en las diáfanas estrellas. Estoy bajo la tierra, junto al cuerpo de mi hermana, sintiendo también los gusanos. Bueno, se han debido dar cuenta que mi poesía es bastante fuerte. Les agradezco mucho por la invitación y por poder compartir con ustedes
mi poesía y los libros que he escrito. Aún te queda tiempo. Ah, bueno. Entonces, Sí, aún te queda tiempo. ¿Puedes compartir como un fragmento de una narración de terror? podría, como me queda tiempo, entonces podría leer uno de los cuentos de terror. Sí. Podría leer este cuento que se llama, a ver, voy a buscar uno así rápidamente, que no sea muy largo, ¿no? Tiene que ser un poco cortito. Voy a leer este cuento que se llama El cuarto de las muñecas. María brillaba como si el sol alumbraba con toda su intensidad su pequeño cuerpo de porcelana. Sus ojos de cristal parecían tener un dejo de vida y su pelo negro como la noche parecía ocultar un misterio desconocido. Natalia, de apenas 4 años, la abrazaba como si se tratara de su propia hija. Era su juguete más preciado. El juguete sonreía por dentro, era su oportunidad. ¿Qué está pasando?, se preguntó la vieja nodriza, observando sorprendida hacia la ventana del cuarto de las muñecas, donde jugaba Natalia. El viento hacía volar las sábanas recién tendidas, mientras el pequeño perro de la casa ladraba insistentemente, como si tuviera un silbato atragantado en la garganta. Las hojas secas formaban un remolino, en cuyo centro se distinguía la silueta de una pequeña niña. La pobre anciana sentía que se congelaba por dentro, su espíritu temblaba de miedo y sintió que le espiaba algún ser maligno. Asomó la cabeza hacia la ventana y vio a la pequeña Natalia en el suelo, bañada en un charco de sangre, y dando sus últimos estertores, se arrastraba intentando salir de la habitación. Inmediatamente la nodriza corrió hacia ese pequeño cuarto, se vio agarrando el pequeño cuerpo sin vida de la infante, seco como una hoja de otoño. Junto a la cama, la muñeca contemplaba impávida la escena y sus ojos parecían haberse convertido en pozos infernales. Su boca pintada se había acentuado, formando una sonrisa perversa que mostraba dientes afilados. No, señora, yo no maté a su hija, no lo hice. Lo juro, por favor, crea en mí. Fue el demonio que seguro está dentro de esa muñeca. La vi burlarse de su muerte y ahora conozco el infierno, al igual que su pequeña de 4 años, y de ahí no saldremos jamás. Gritaba enloquecida la mujer, mientras sus facciones se deformaban como si el miedo habría quedado estampado en su rostro eternamente. Cállate, maldita demente, le dijo la madre de Natalia a la señora Leonor Rioja. Tú la mataste, tenías que cuidarla, pero la mataste. Leonor Rioja había sido madre adoptiva de la pequeña difunta. Después de encontrar a la nodriza en ese estado y esa situación, las autoridades la hallaron culpable y la encerraron en un manicomio de la ciudad, donde hasta ahora yace. Los médicos dijeron que la malvada mujer le había metido un palillo de tejer al ombligo de la niña, mientras ella gritaba de manera insistente que era la muñeca la verdadera asesina. Abigail, la hermana adolescente de la difunta, no podía creer lo que pasaba. Natalia había sido su única pariente directa y también le afligía que su promesa, aquella promesa que había hecho de cuidar a su hermana, había quedado atrás. Trató de buscar qué había sido lo que ocurrió aquella noche y entró a aquel cuarto siniestro donde yacían muñecas. Una de ellas la miraba con los ojos rojos. Su mirada parecía haber salido del mismo infierno, como si el diablo sonriera, como si la muerte misma le hablara. Natalia se acercó a la muñeca. Tú mataste a mi hermana, le dijo. La muñeca la miró insistentemente, mirando con sus ojos de averno, y respondió, claro que yo la maté, estúpida, y te mataré a ti también. Bueno, ahí termina la historia de El cuarto de las muñecas. Buena la historia. Claro que es un poco para entenderla, ¿no? Si la muñeca existe o están locas, pero es uno de los cuentos más cortitos. No sé si me queda tiempo para leer otro más o ya Sí, te queda. podría leer uno más de otro libro. A ver, te podría leer. Las últimas líneas de los créditos parecieron tornarse en arañas, víboras y ojos dementes para Claudia. Después de ver aquella película de horror, mientras la niebla gris de la locura hacía mella en su mente, una horrenda inquietud comenzó a poseerla. Era una sensación de temor incontenible y desgarrador. No debí ver esa película de terror a medianoche y peor este viernes, pensó.
Según su marido, ese era el día de las almas en pena. Eran casi las 2 de la mañana, así que no le quedó más remedio que acostarse y apagar las luces. Estaba sola, excepción de su hija de 3 años, quien dormía en la pequeña cama de la habitación. Su marido Ernesto, quien trabajaba como guardia nocturno de un antiguo museo, regresaría recién a las 7 de la mañana, y por ese motivo Claudia a veces se sentía abandonada y aburrida, y mucho más esa noche que había decidido retar a su mente, consiguiendo una película que trataba del mismísimo demonio, y la había logrado sugestionar a tal manera que sentía que esa criatura se encontraba en su casa. Nunca había encontrado nada que la pudiera inquietar, pero jamás de los jamases había dejado de echar un vistazo debajo de la cama, esperando ver algo. Cuando se casó, había intentado olvidar esa manía absurda de mirar bajo la cama. Claudia en realidad era muy miedosa y se arrepentía de haber visto aquella película. Esa noche se dirigió finalmente hacia el interruptor de la luz, lo apagó y tenía la respiración entrecortada del miedo. La oscuridad la aterrorizaba. Intentó concentrarse en un pensamiento alegre para disipar el miedo. Recordó a su marido, quien le despertaba haciéndole cosquillas con su barba mal afeitada, a su hija mostrándole su primer garabato con los crayones que le regaló la abuela, así sucesivamente, pero era imposible dejar de pensar en aquella película y aquella pesadilla. El miedo se incrementó a tal punto que se le quitó el sueño, a pesar de que ella intentaba conciliarlo, pensando que al día siguiente debía ir a trabajar. Miró la hora y se dio cuenta que realmente era tarde, eran ya casi las 4 de la mañana. Estaba por tratar de dormir cuando escuchó un ruido que la despertó completamente, a pesar de que estaba adormilada. El ruido parecía el sonido del estertor, parecía como si algo se estuviera arrastrando, reptando bajo su cama. Ella no quería ver de qué se trataba y se escondió detrás de las sábanas. Era un sonido gutural que parecía un caño obstruido. La mente de Claudia comenzó a escapar hacia las regiones oscuras de la locura y del espanto, infinitas noches en las que sus miedos cobraron vida. Aquello, lo de la película, estaba ahí en su casa. Pensó, me va a matar, se repetía y se escondía más en las sábanas y nunca se fijó cuál era el ente. Lastimosamente, el miedo se apoderó de ella y apagó su corazón. Claudia murió aquella noche. Cuando su marido llegó, quedó sorprendido a ver a su mujer muerta encima de la cama. ¿Pero qué era aquel sonido? Eso es lo más terrorífico. La niña había comido papas fritas y se había atragantado con la bolsa. Ese sonido era su propia hija que estaba muriendo. Ahí termina la historia, La sonrisa de la muerte. Buena, buena, te pasaste. La imaginación extraordinaria, extraordinaria. Te felicito. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya asustado mis cuentos. No tienen que causar, sí tienen que causar. Y bueno, el último cuento han debido darse cuenta que es un terror psicológico, ¿no? Como la mente hace de que la madre nunca salve a su hija, porque si ella la escuchaba, la niña no iba a morir. Entonces, juego mucho también con lo que es el terror psicológico. Trato de buscar, yo gané un premio aquí en Bolivia, en mención en el concurso Adela Zamudio, con un cuento que se los hubiese querido leer, pero lastimosamente no lo tengo, que se llama La mano fría. Entonces me pueden escribir a mi WhatsApp, me pueden escribir a mi Messenger y yo se los voy a mandar con mucho gusto. Ese cuento, que es un cuento de misterio muy bueno, que bueno, aquí en Bolivia es muy reconocido, esa historia de terror psicológico prácticamente. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. No, más bien ustedes atrás, enfrentando los problemas.